Mi ex marido intentó destruirme con 6,000 gallinas, pero terminó haciéndome rica. Jimena Navarro despertó a la mañana siguiente del divorcio sin poder respirar bien. Había una notificación en el celular que miró por casi 10 minutos antes de tener el valor de abrirla. Una liquidación de bienes que ponía a su nombre una deuda con 6,000 gallinas, un rancho deteriorado y una cuenta en ceros. El exmarido había firmado todo con una sonrisa tranquila mientras los papeles se sellaban en la notaría pública, como si estuviera haciendo un favor. Se quedó parada en la orilla de la cama, el celular en las manos, mirando ese número. 6,000 gallinas. 12 años de matrimonio y lo que quedó fue un gallinero oxidado en un rancho que todo el mundo en Valle de la Esperanza sabía que estaba al límite. Óscar Beltrán había convertido el reparto en una sentencia, y lo peor era que lo había hecho de forma tan calculada, tan cuidadosa, que cualquier persona de fuera lo vería y diría que había sido generoso. Ella no lloró esa mañana. Guardó el celular, se puso las botas altas que estaban junto a la puerta y fue al rancho antes de que el sol saliera por completo. El olor llegó antes de que abriera el portón. Era un olor denso, a tierra, a paja húmeda y a avena. El rancho Beltrán estaba a 2 kilómetros del pueblo, en el lado de la carretera que daba hacia la Sierra Madre, donde la tierra era más seca y el viento llevaba polvo rojizo en las tardes calurosas. Los gallineros eran 3 galpones largos con techo de lámina, alineados uno al lado del otro, y detrás de ellos una zona abierta cercada donde las aves circulaban libremente al empezar el día. Caminó por el terreno con pasos lentos, mirándolo todo. Los galpones necesitaban reparaciones. Algunas tablas del cerco estaban sueltas. El área de almacenamiento de alimento tenía una filtración que nunca había visto antes, porque Óscar jamás la dejaba entrar en esa parte del rancho. Durante 12 años, ella había cuidado de las cuentas de la casa, gestionado los pedidos a proveedores, atendido clientes por teléfono, resuelto problemas con la documentación y nunca había recibido crédito por nada de eso. El rancho era de Óscar. Las decisiones eran de Óscar. Ella era, según las palabras de su propia suegra, la mujer que ayuda. Ahora el rancho era de ella, y no sabía bien si eso era una liberación o una trampa bien armada. Fue entonces cuando oyó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a don Amancio caminando hacia el primer galpón, con un balde en la mano. Era un hombre de más de 60 años, de cabello canoso cortado al rape, espalda ligeramente encorvada por el tiempo y el trabajo, pero con una disposición al andar que desmentía los años. Había llegado al rancho antes de que Jimena llegara como esposa, y se había quedado allí mientras duró el matrimonio y después de que terminó. «Buenos días, doña Jimena», dijo sin dejar de caminar. «Don Amancio, necesitaba hablar con usted». «Lo sé», respondió deteniéndose y girando el rostro hacia ella. «Don Óscar me llamó anoche diciendo que estaba despedido». Jimena sintió un peso en el estómago. «Y usted está aquí porque las gallinas necesitan comer», dijo así de sencillo. «Y porque mientras no sea usted quien me despida, yo trabajo para usted». Se quedó mirándolo un momento. Había algo en esa respuesta que no esperaba. Una lealtad sin drama, sin exigencia, sin ninguna necesidad de ser reconocida. Solo el trabajo que había que hacer. «No tengo dinero para pagarle ahora», dijo con honestidad. «Lo sé», respondió, y volvió a caminar hacia el galpón. «Eso lo resolvemos después. Ahora vamos a ver el estado de las aves». La suegra apareció esa misma tarde. Doña Rosario Beltrán tenía 72 años, cabello teñido de castaño oscuro y una forma de entrar a cualquier lugar como si fuera dueña del espacio. Detuvo el coche a la entrada del rancho, bajó sin prisa y se quedó mirando a Jimena como si estuviera evaluando una mercancía. «Vine a buscar el álbum de fotografías que Óscar olvidó en la oficina», dijo. «Puede pasar», respondió Jimena. Doña Rosario entró, tomó el álbum que estaba sobre la mesa y al salir se detuvo en la puerta y se volvió con una media sonrisa.
Sabes que esto va a la quiebra en menos de 3 meses, ¿verdad? Dijo. Óscar me contó que el rancho está lleno de deudas y que la situación está fea. Pero fuiste tú quien quiso quedárselo en el reparto. Yo no quise, respondió Jimena con calma, pero ya que está a mi nombre, voy a cuidarlo. Doña Rosario la miró un momento más, dio media vuelta y se fue. Jimena se quedó parada en la puerta, viendo el coche perderse por la terracería, y solo entonces dejó salir el aire lentamente por los labios. La suegra había esparcido esa historia por el pueblo antes de que siquiera se firmaran los papeles del divorcio. Ella lo sabía, porque 2 amigas le habían llamado la semana anterior preguntándole si era verdad que había insistido en quedarse con el rancho aunque supiera de las deudas. Óscar había construido la narrativa con cuidado. En su versión, Jimena había exigido el rancho como parte del reparto por terquedad, y ahora iba a cosechar lo que había sembrado. Era mentira, pero era una mentira bien contada, y en un pueblo pequeño, la versión que llega primero es la que se queda. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina con los papeles del rancho desparramados frente a ella, Jimena comenzó a entender el tamaño de lo que estaba enfrentando. Había una deuda con el proveedor de alimento que vencía en menos de un mes. Había un contrato de mantenimiento de los equipos que había sido cancelado sin aviso, y había una anotación, escrita a mano en una hoja aparte, que parecía haber sido dejada por accidente, con números que ella no reconocía. Guardó esa hoja aparte y se fue a dormir con la cabeza pesada. Por la mañana, antes de que el sol calentara, ya estaba en el rancho con don Amancio. Era costumbre de él estar allí antes que todos, y ella había comenzado a entender por qué. El silencio del amanecer en el corral, con las gallinas aún quietas en los gallineros, tenía una calidad que era difícil de explicar. Era el único momento del día en que el rancho parecía simplemente un lugar, sin el peso de lo que estaba sucediendo alrededor. «Don Amancio», dijo ella, mientras los dos caminaban entre los galpones, «usted conoce bien las aves, ¿verdad?» «Conozco a cada una», respondió él, sin exagerar. «Cada lote, cada fase. Sé cuáles están produciendo bien, cuáles necesitan atención». «Entonces explíqueme una cosa», dijo ella sacando la hoja de la tarde anterior del bolsillo. «Estos números aquí. ¿Sabe usted qué es esto?» Don Amancio miró la hoja, ajustó los lentes que llevaba en el bolsillo del mandil y leyó en silencio por un momento. Luego cerró los ojos por unos segundos. «Esto es el registro de vacunación de un lote», dijo él. «Y estos números aquí son las fechas de vencimiento. ¿Y están vencidas? Este lote aquí», señaló una línea, «fue vacunado con dosis vencida hace 2 meses. Si la inspección viene a hacer una revisión, el rancho puede ser clausurado». Jimena se quedó mirando la hoja. ¿Óscar sabía esto? Don Amancio no respondió de inmediato. Dobló la hoja con cuidado y se la devolvió. «Doña Jimena, yo trabajo aquí desde hace muchos años, y una cosa he aprendido. Don Óscar no dejaba nada pasar por descuido». Ella entendió lo que él estaba diciendo sin necesidad de que dijera más. «Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. La Unión de Productores Regionales de la zona estaba en una calle ancha cerca del centro del pueblo, en un caserón antiguo con azulejos en la fachada. Jimena agendó una reunión para la mañana de un jueves, llevó los documentos del rancho en una carpeta y llegó 10 minutos antes de la hora acordada. El presidente de la Unión de Productores Regionales era un hombre llamado Ignacio Zúñiga, de unos 50 y tantos años, cabello blanco, bien peinado y una forma de hablar que dejaba claro que estaba acostumbrado a ser escuchado. Recibió a Jimena en una sala con una mesa grande y sillas de cuero, acompañado de otros 2 miembros que ella no conocía. «¿Usted es Ximena Navarro, la que se quedó con el rancho Beltrán?», preguntó. «Soy yo», respondió ella. «Entonces, ¿está al tanto de la deuda que tiene el rancho con la Unión?». No lo estaba. Nadie había mencionado ninguna deuda con la Unión en los documentos que el abogado de Óscar había entregado en la partición. Ella pidió ver el documento. Ignacio Zúñiga
Abrió una carpeta y deslizó una hoja sobre la mesa. Era un recibo de insumos con fecha de casi 2 años atrás, por una cantidad considerable, con la firma de Óscar y el sello del rancho. La deuda nunca se había pagado. «Eso no estaba en los documentos de la partición», dijo Jimena. «Puede que no esté», respondió Ignacio, con un tono que mezclaba cortesía con indiferencia. «Pero el rancho es el deudor, y ahora el rancho es suyo». Los otros 2 miembros no dijeron nada, solo la miraron con esa expresión de quien ya sabe cómo va a terminar la historia. Jimena se quedó mirando el recibo un momento, luego dobló la carpeta, se levantó y agradeció su tiempo. Salió sin prisa, sin dejar que se le notara nada en el rostro. Solo cuando llegó al coche y cerró la puerta, dejó caer las manos con fuerza sobre el volante una sola vez. Óscar lo había hecho a propósito. La deuda con la Unión era una pieza más del tablero. Él sabía que ella necesitaría crédito para mantener el rancho funcionando, y había bloqueado el único camino más obvio antes de que ella siquiera llegara. Pero al salir de la Unión, uno de los miembros que había estado en silencio durante toda la reunión la alcanzó en el estacionamiento. «Doña Jimena», la llamó en voz baja, «me llamo Basilio. Soy miembro desde hace muchos años, pero no estoy de acuerdo con todo lo que pasa ahí dentro». Ella se volvió hacia él. «Supe de una compradora de huevos del pueblo vecino que busca proveedor local», dijo él rápidamente, mirando a los lados. «Quiere producción diferenciada, huevo de campo, de calidad. Se llama Valeria Mendiola. Tiene una tienda gourmet». Le entregó un papel con un número de teléfono y volvió a entrar sin decir nada más. Jimena se quedó mirando el papel un momento. Luego lo guardó en el bolsillo y se fue. La llamada a Valeria Mendiola fue esa misma tarde, desde el asiento delantero del coche, con el rancho visible a lo lejos por la ventana. Valeria contestó al segundo timbrazo con una voz directa que no perdió tiempo en formalidades. «¿Eres del rancho Beltrán?», preguntó, antes de que Jimena terminara de presentarse. «Ahora el rancho es mío. Rancho Navarro». Hubo una pausa. «Conozco ese rancho», dijo Valeria. «Óscar Beltrán estuvo aquí hace 3 semanas. Me dijo que el rancho se iba a vender, que las condiciones de las aves eran precarias y que cualquier proveedor de ahí sería un riesgo». Jimena cerró los ojos por un segundo. «Lo entiendo», dijo ella, «pero si usted me da 15 minutos, me gustaría contarle mi versión». Otra pausa. «Puede venir mañana por la mañana», dijo Valeria, y colgó. La tienda gourmet de Valeria Mendiola estaba al otro lado del pueblo, en una calle empedrada con árboles en la banqueta. Era un lugar pequeño, arreglado con esmero, con estantes de madera, cajas de cartón dobladas en la esquina y un olor a menta y café que envolvía el ambiente. Había un pizarrón en la pared con el menú del día escrito con letra menuda. Valeria tenía unos 40 y tantos años, cabello corto y oscuro, y una forma de mirar que evaluaba sin ser hostil. Estaba detrás del mostrador cuando Jimena entró, y no hizo ningún gesto de saludo exagerado. Solo señaló una silla. «Cuénteme», dijo ella. Y Jimena contó. Contó sobre los 12 años de matrimonio, sobre las cuentas que ella administraba y el crédito que no recibía, sobre la partición calculada, sobre la deuda con la Unión de Productores Regionales que nadie había mencionado, sobre las vacunas vencidas que don Amancio había identificado. Habló sin drama y sin pausa, con los documentos abiertos sobre la mesa. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Cuando Jimena terminó, guardó silencio por un momento. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó sin crueldad pero sin suavizar. «Usted aún no tiene motivo», respondió Jimena, «pero si me da una oportunidad de mostrarle el rancho, podrá juzgar con sus propios ojos». Valeria se quedó mirándola. Había algo en esa mujer joven de cabello largo y mirada firme que reconocía. No era terquedad, era la forma en que alguien se mantiene en pie cuando el mundo entero empuja para derribarla. «Voy a aparecer ahí sin avisar», dijo Valeria, «cuando yo quiera. Y si lo que encuentro no es lo que me estás describiendo, la conversación termina». «Puede ir cuando quiera», respondió Jimena.
De vuelta en el rancho, ella y don Amancio pasaron la tarde entera revisando el estado de cada galpón. Era un trabajo que llevaba tiempo, exigía atención y no tenía nada de glamoroso. Jimena estaba de rodillas en el suelo del segundo galpón, examinando la estructura del piso, cuando él dijo: «Doña Jimena, hay algo que el señor Óscar nunca supo». Ella levantó la mirada. Hay un papel entre los documentos de la notaría pública, registrado hace muchos años, de antes de que el rancho fuera del señor Óscar. Es un registro separado de un pedazo de tierra en los fondos, un área con manantial. No fue incluida en la escritura principal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando el señor Óscar compró el rancho, no se dio cuenta de que un pedazo de tierra quedó registrado por separado, y cuando vino la partición, ese pedazo tampoco fue incluido porque nadie lo estaba buscando. Pero está en la notaría, todo en regla. Ximena se quedó inmóvil por un momento. ¿Y esa tierra tiene manantial de agua? Sí, uno bueno, con suelo diferente al resto, más fértil. Se puede plantar allí. Ella se quedó mirándolo. ¿Por qué me está contando esto ahora? Don Amancio se quitó el sombrero de palma, pasó la mano por el cabello canoso y volvió a ponérselo. Porque antes no tenía a quién contárselo, dijo simplemente. El señor Óscar no iba a usar eso para el bien del rancho. Iba a usarlo para vender o para algo de lo que solo él se beneficiara. Usted es diferente. Jimena guardó silencio por un buen rato. Afuera, las gallinas escarbaban en el patio levantando pequeñas nubes de polvo rojizo al atardecer. «Llévame allí mañana temprano», dijo. El manantial estaba en una ladera en los fondos del terreno, detrás de un matorral bajo que nadie había limpiado en años. Era un área de unas 4 hectáreas, con tierra más oscura y húmeda, rodeada de cerros cubiertos de vegetación. Jimena se quedó parada en la orilla del manantial, mirando el agua que brotaba entre las piedras con una constancia silenciosa. «Aquí se puede sembrar maíz», dijo don Amancio, caminando por el área. «Sorgo también. Con riego natural del manantial no necesitamos mucho más. Y eso reduciría lo que gastamos en alimento. La mitad, por lo menos la mitad, si sembramos bien». Jimena no dijo nada. Solo se quedó mirando esa tierra que su exmarido había ignorado, que la partición había olvidado, que la notaría pública había guardado en silencio por años. Era como si el rancho tuviera un secreto que había esperado el momento adecuado para ser revelado. Sacó el celular del bolsillo y fotografió todo. Luego fue directo a la notaría pública. La notaría era administrada por una mujer de mediana edad llamada doña Beatriz, que conocía todos los documentos del pueblo con una memoria impresionante. Cuando Jimena pidió verificar los registros antiguos del terreno en los fondos del rancho, doña Beatriz fue a una sala al fondo y regresó 20 minutos después con una carpeta delgada. «Aquí está todo», dijo ella, colocando la carpeta sobre el mostrador. «Es un registro de 1987, anterior a la compra del señor Óscar. El terreno se vendió por separado en el pasado, después quedó sin uso y el dueño anterior falleció sin herederos directos. Hubo un proceso de usucapión que nunca se concluyó porque nadie se interesó. El lote técnicamente quedó en el aire. ¿Y se puede regularizar a mi nombre?». Doña Beatriz ajustó los lentes y la miró. «Con la documentación correcta y un abogado, sí. Llevará algunos meses, pero es posible». Jimena llevó la carpeta a casa, hizo copias de todo y guardó los originales en una lata de galletas cerrada que quedó debajo de la cama. No le dijo nada a nadie todavía. Era una carta que debía guardar hasta el momento adecuado. Mientras tanto, el problema de las vacunas vencidas no podía esperar. Necesitaba un veterinario que pudiera regularizar el plantel antes de que cualquier inspector apareciera. El veterinario del pueblo no era una opción, pues era amigo cercano de Óscar. Llamó a un veterinario del pueblo vecino que don Amancio había mencionado una vez de pasada, un hombre llamado Dr. Rodrigo Villalobos. Llegó al rancho a la mañana siguiente, con una camioneta vieja y un maletín de equipos. Era un hombre de unos 40 años, serio, que fue directo a los galpones sin perder tiempo en charlas. Examinó las aves, revisó los registros,
tomó notas en un cuaderno pequeño. Luego guardó silencio por un buen momento antes de hablar. «Esto se hizo a propósito», dijo sin rodeos. Ximena no respondió. «No es descuido. Alguien usó deliberadamente vacunas caducadas y las registró como si fueran válidas. Si llegaba la inspección, el rancho sería clausurado, las aves serían decomisadas, y quien se quedó con el rancho saldría perdiendo todo». «¿Cuánto costará regularizarlo?», preguntó él. Le pasó un presupuesto. Era más de lo que ella tenía en ese momento. «¿Puedo pagarlo en partes?», preguntó. «Puede pagar la mitad ahora y el resto cuando pueda», respondió él con una practicidad que no tenía arrogancia. «Ya he visto muchas cosas parecidas a esta situación. Gente que se queda con el terreno o con el negocio como parte de una trampa. Es más común de lo que parece». Ella pagó la primera mitad con el dinero que había guardado en un sobre en el armario durante meses, para una emergencia que no sabía cuál era. Ahora lo sabía. El doctor Rodrigo volvió 3 veces la semana siguiente, regularizó el plantel y entregó la documentación actualizada con un dictamen técnico detallado. Al pie del dictamen había una línea que ella releyó más de una vez. Se constataron irregularidades en los registros anteriores, posiblemente de origen intencional. Era la prueba que necesitaba guardar. Valeria Mendiola apareció en el rancho una mañana de martes, sin avisar, como había prometido. Ximena estaba en medio del segundo galpón con don Amancio, revisando las bandejas de postura, cuando oyó el carro detenerse afuera. Salió al encuentro de Valeria con las manos aún limpiándose el polvo en los pantalones y el cabello recogido en una cola de caballo. No tuvo tiempo de arreglarse ni de preparar nada. Era exactamente así como Valeria lo quería. Las dos mujeres recorrieron los 3 galpones en silencio. Valeria hacía preguntas cortas y técnicas, y Ximena respondía con precisión. ¿Cuánto producía cada lote por día? ¿Cuál era la alimentación actual? ¿Cuál era el intervalo entre la postura y la recolección? ¿Cuándo se había hecho la última regularización sanitaria y quién la había hecho? En el corral abierto, Valeria se detuvo y se quedó mirando las aves que escarbaban libremente en el suelo de tierra colorada. El sol de la mañana aún estaba bajo, y el polvo que las gallinas levantaban con las patas formaba una neblina dorada que flotaba a la altura de las rodillas. «¿Puedo probar un huevo?», preguntó Valeria. Don Amancio ya iba por leña para el fogón antes de que Ximena respondiera. 10 minutos después, un huevo cocido aún caliente estaba en la mano de Valeria. La partió por la mitad, observó la yema, probó en silencio. Se quedó mirando el patio por un largo momento. «Quiero 3 meses de suministro experimental», dijo. «Si la calidad se mantiene, hacemos un contrato definitivo». Ximena sintió que el corazón le latía más fuerte, pero mantuvo la expresión tranquila. «Tenemos un acuerdo», respondió. Las dos se saludaron con un apretón de manos firme en medio del patio, con las gallinas escarbando alrededor y el sol comenzando a elevarse sobre la Sierra Madre al fondo. La noticia llegó a Óscar antes de que terminara el día. Ximena no sabía cómo, pero sabía que llegaría. En los pueblos pequeños, cualquier apretón de manos visible se convertía en comentario antes de la cena, y Óscar tenía ojos en muchos lugares. 2 días después, Valeria la llamó con una voz diferente a la habitual. «Óscar Beltrán estuvo aquí ayer», dijo. «Ofreció el mismo volumen de huevos al mismo precio, alegando que tenía una producción mejor estructurada. Creo que necesitas saberlo». Ximena cerró los ojos por un segundo. «Gracias por decírmelo», respondió. «No te preocupes», dijo Valeria. «Cuando alguien aparece tratando de tumbarme un negocio que la otra persona apenas empezó, sé exactamente qué tipo de persona estoy viendo. El acuerdo sigue en pie, y amplío el volumen si la calidad se mantiene». Había algo en la voz de Valeria que no era solo decisión comercial. Era el reconocimiento de una situación que ella misma, en algún momento de su vida, había enfrentado de una forma diferente. Ximena lo sintió sin necesidad de explicación. «Puede ampliar», dijo. «Estamos listos». No lo estaba, pero estaba dispuesta a quedarse. El primer envío de huevos
Salió del rancho un viernes por la mañana, acondicionado en cajas de cartón que ella misma había doblado la noche anterior con la ayuda de don Amancio. Eran 200 docenas, con cada huevo limpio, seleccionado por tamaño y empacado con cuidado. Los entregó personalmente en la tienda de Valeria, cargó las cajas con sus propias manos, las acomodó en los estantes. Cuando salió, se quedó sentada en el carro por un momento antes de dar la partida. No porque estuviera débil, sino porque ese momento, esa primera entrega, era concreto de una manera que aún estaba aprendiendo a creer. Recibió el pago el lunes siguiente. Era el primer dinero real que el rancho producía desde que había quedado a su nombre. Fue al banco, depositó, se quedó mirando el comprobante por un rato. Luego fue directo al proveedor de alimento y pagó parte de la deuda. Pero el respiro duró poco. Menos de 10 días después de la primera entrega, la hija de una vecina la buscó en la feria con un aviso que llegó sin rodeos. Doña Jimena, Diego Beltrán fue a la notaría pública. Diego era hijo de Óscar de una relación anterior al matrimonio de ellos. Tenía 28 años, la misma manera de caminar que su padre y una arrogancia que no necesitaba palabras para notarse. Desde antes del divorcio, había mirado a Jimena con un desprecio que nunca se tomó la molestia de disimular. La noticia llegó confirmada al día siguiente, por medio del abogado que había representado a Óscar en la liquidación de bienes. Diego había presentado una solicitud alegando que parte de las gallinas pertenecía al padre por un acuerdo verbal anterior a la liquidación y que la transferencia había sido irregular. No tenía fundamento. Cualquier abogado con media hora de trabajo podía verlo, pero el proceso, incluso inválido, tenía el poder de retrasar la regularización definitiva del contrato con Valeria, y Óscar lo sabía. Jimena necesitaba un abogado, no tenía dinero para pagarlo. Fue Valeria quien lo resolvió, de una manera que Jimena no esperaba. «Conozco un abogado que trabaja con pequeños productores rurales», dijo esa misma tarde. «Acepta parte del pago en producto, huevo, queso, lo que sea. Si quieres, le llamo». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Jimena, y la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Valeria se quedó en silencio por un momento. «Porque yo ya estuve en el lugar donde tú estás», dijo ella sin más explicación, «y nadie me ayudó de la forma en que lo necesitaba, así que cuando puedo, ayudo». El abogado se llamaba licenciado Javier Lozano, un hombre de unos 50 años, con un portafolios gastado pero un raciocinio rápido. Analizó los documentos del proceso en menos de 2 días y encontró lo que necesitaba. El recibo que Diego había presentado como prueba del acuerdo verbal era una copia alterada. La fecha no coincidía con un sello de la notaría pública que aparecía al reverso. Alguien había digitalizado el documento, cambiado un número y lo había impreso de nuevo. Con esa prueba presentada, el caso fue archivado en menos de 2 semanas. Cuando la noticia llegó a Diego, pasó junto a Jimena en la ciudad sin mirar hacia el lado. Ella tampoco lo miró. Había aprendido que ciertas batallas se ganan de lado, sin enfrentamiento directo, y que eso no era debilidad, era estrategia. Óscar, por su parte, se enfureció de una manera que las personas a su alrededor notaron. Y cuando Óscar se enfurecía, usaba el único recurso que tenía en exceso, los contactos. La primera negativa vino de un proveedor de alimento de la ciudad. Él la llamó un martes diciendo que no iba a poder atender el pedido de ese mes. Ella lo aceptó. Buscó otro proveedor. La negativa llegó al día siguiente. Con el tercer proveedor, ella ya sabía lo que estaba pasando antes de llamar. En menos de una semana, todos los proveedores de alimento de la región habían rechazado al rancho sin dar una razón clara. Era un boicot organizado, y ella sabía quién estaba detrás. Se quedó parada en medio del corral con esa información por un buen rato. Las gallinas escarbaban a su alrededor. El sol de la tarde golpeaba la Sierra Madre al fondo y pintaba de naranja la copa de los árboles que crecían en el límite del terreno. Miró aquel paisaje, aquella tierra que era suya, y sintió una rabia muy clara. Pero la rabia sin dirección no sirve para nada. Eso lo aprendió de don Amancio. El maíz que sembramos en la tierra del manantial,
le dijo a él esa noche. ¿Cuánto tiempo para que esté listo para cosechar? Unos 2 meses todavía, respondió. Pero está el área que sembré al principio. Esa parte chica ya casi está lista. ¿Cuánto alimenta de las aves? No llega a 1/4, pero si aumentamos la siembra ahora, en 3 meses cubrimos la mitad de la alimentación. Entonces aumentamos, dijo ella. ¿Con qué semilla?, preguntó él, con un realismo que no era pesimismo, solo precisión. Ella se quedó en silencio un momento. Entonces recordó al hombre que había pasado por la feria de San Juan 2 semanas antes vendiendo semillas. No era de la región. Había dicho que estaba liquidando un inventario. Ella había comprado un paquete por curiosidad, y el paquete todavía estaba en el cajón de la cocina. Al día siguiente, fue a la casa de un productor vecino llamado Don Efraín, que no tenía ninguna relación con Óscar y siempre había sido cordial con ella cuando se cruzaban. Llegó temprano, le explicó la situación sin drama y le pidió si podía prestarle semillas de maíz y sorgo para sembrar en el área del manantial. Don Efraín se quedó mirándola, luego miró al horizonte y dijo: «Me devuelves el doble cuando coseches». «Te lo devuelvo», dijo ella. Él fue al cobertizo y regresó con 2 costales. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Sembrar no era el trabajo más difícil. Lo más difícil era hacerlo mientras el rancho seguía funcionando. Las aves seguían necesitando alimento. Las entregas para Valeria seguían saliendo en las fechas acordadas, y el dinero que entraba tenía que distribuirse entre tantas cosas al mismo tiempo. Jimena dormía poco. Despertaba antes del sol. Trabajaba en el rancho con don Amancio hasta media mañana. Iba al pueblo a resolver lo que tenía que resolver. Regresaba a principios de la tarde. Cuidaba la siembra del manantial hasta que oscurecía. Cenaba tarde. Dormía menos de 6 horas. Despertaba de nuevo. No se quejaba de eso. Había algo en esa rutina que, a pesar del cansancio, le dejaba una sensación que tardó semanas en identificar. Era la sensación de que cada cosa que hacía era suya, que nada dependía de la aprobación de nadie más, que los errores eran suyos, pero los logros también. Fueron 12 años siendo la mujer que ayuda. Ahora era la mujer que decide. Pero el boicot de los proveedores y la falta de alimento crearon una tensión que empezó a notarse en los números. El plantel estaba saludable, pero la producción había bajado ligeramente porque el volumen de alimento no era el ideal. Valeria lo notó en el tercer envío, que la cantidad estaba un poco por debajo de lo acordado. No canceló el contrato, pero llamó. «¿Qué está pasando?», preguntó directa. Jimena no mintió. Le contó sobre el boicot, sobre la siembra en el manantial, sobre el plazo que necesitaba para estabilizarse. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valeria. 6 semanas para la primera cosecha, 4 semanas para que el cultivo crezca lo suficiente y contribuya. Hubo silencio. «Reduzco el pedido las próximas 4 semanas y mantengo el precio por unidad», dijo Valeria. «Cuando te estabilices vuelves al volumen original». Era una concesión que Jimena no esperaba y que también le costaba algo a Valeria, porque necesitaría buscar un suplemento de otro proveedor en ese período. «Voy a compensarlo», dijo Jimena. «Lo sé», respondió Valeria. El rumor que la suegra esparció llegó en una semana especialmente pesada. Doña Rosario había empezado a comentar en conversaciones de la feria, de la farmacia y de misa, que las gallinas del rancho Navarro estaban enfermas, que los huevos no eran seguros para el consumo, que ella misma había comprado una docena y los huevos tenían la yema oscura. Era mentira, una mentira lo suficientemente pequeña para no poder ser demandada, pero lo suficientemente grande para esparcirse. 3 clientes que compraban huevos directamente del rancho dejaron de aparecer en la misma semana. Una de ellas mandó un mensaje diciendo que había oído cosas que la tenían preocupada. Jimena respondió con calma, la invitó a conocer el rancho en persona y la mujer no volvió a manifestarse. Esa noche, Jimena se quedó sentada en el escalón de la entrada del rancho, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse sobre la Sierra Madre.
Había una claridad particular en la luz de ese atardecer, un dorado que se posaba en la copa de los árboles y bajaba despacio. Don Amancio apareció a su lado sin hacer ruido, como solía aparecer. —¿Está pensando en rendirse? —preguntó. —No —respondió ella, sin dudar. —Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ella guardó silencio por un momento. —Traemos a la gente aquí —dijo. Si no creen en lo que oyen, les mostramos lo que pueden ver. La idea del desayuno abierto vino de ella sola, pero don Amancio fue quien lo hizo posible. Organizó la idea en una tarde, escribió una invitación sencilla en el celular y le pidió a una de las vecinas más jóvenes que ayudara a distribuirla por los mensajes de la comunidad. La invitación decía solamente: «Venga a conocer el Rancho Navarro. Desayuno abierto, sábado a las 7 de la mañana». Esperaba 10 personas. Llegaron 23. Don Amancio encendió el fuego debajo de un fogón de hierro antes de que saliera el sol y empezó a preparar pan de maíz con la harina que él mismo había guardado de la primera siembra pequeña del área del manantial. El aroma llenó el aire del patio mientras la gente llegaba por ambos lados. Jimena frió huevos en una sartén de hierro negro en la estufa de leña que estaba en el porche de atrás. Mientras freía, les explicaba a quienes estaban alrededor el proceso de producción, desde la alimentación de las aves hasta la recolección. Hablaba sin guión, sin ensayo, tal como ella había aprendido estando allí todos los días. Una señora de unos 70 años llamada doña Mercedes se quedó parada junto a la estufa más tiempo que las otras, mirando hacia el sartén. «Tenía miedo de comprar después de lo que oí», dijo, en voz baja, como si estuviera confesando. «¿Qué fue lo que oyó, señora?», preguntó Jimena, sin dejar de mover los huevos. «Que todo estaba enfermo aquí». Jimena puso los huevos en un plato, les echó una pizca de sal y se lo puso en la mano a doña Mercedes. «Pruebe», dijo. La señora probó. Se quedó masticando despacio, con esa expresión de quien está prestando atención al sabor de verdad. «Está bueno», dijo con una sencillez que no necesitaba nada más. «Es porque está fresco», respondió Jimena. «Vino de la gallina para acá. Esto es lo que vendemos». Doña Mercedes salió al final de la mañana con 2 docenas de huevos bajo el brazo, y a la semana siguiente mandó a su hija a buscar más. Las historias que circularon después del desayuno eran diferentes de las que la suegra había esparcido. Eran más cortas, más concretas. «Yo fui allá, yo vi, yo probé». Es imposible discutir con eso. Valeria se enteró del desayuno por medio de una cliente que había estado allí. Llamó el lunes. «Quiero que repitas esto cada mes», dijo. «Y yo puedo ayudar a difundirlo entre los clientes de la tienda». «Puedes», dijo Jimena. «Una cosa más», continuó Valeria. «Hay 2 comerciantes de aquí que están buscando proveedor de huevo de calidad. Uno de ellos tiene un restaurante pequeño que sirve desayuno y comida para trabajadores. Perdió al proveedor hace 2 meses. ¿Puedo dar tu contacto? Puedes darlo». El restaurante se llamaba Sazón del Valle y era administrado por una mujer llamada Conchita, que tenía unos 50 y tantos años, y el menú escrito a mano en un pizarrón de tiza en la pared. El lugar era pequeño, con 8 mesas cubiertas con mantel de plástico y un olor a frijoles y ajo que flotaba en el aire desde antes de las 7 de la mañana. Conchita la recibió una tarde con el delantal aún amarrado a la cintura y una mirada que evaluaba sin ceremonia. «Valeria habló bien de ti», dijo. «Pero necesito saber, ¿puedes entregar todos los días de la semana?» «Todos los lunes, miércoles y viernes», respondió Jimena. «Lo suficiente para el volumen que usted necesite». «¿Y si falta un día?» «Usted me llama antes de las 6 de la mañana y yo lo resuelvo». Conchita se quedó mirándola un momento, luego extendió la mano. «Trato hecho», dijo. El contrato se firmó esa misma tarde, sentadas en la misma mesa donde los trabajadores almorzarían al día siguiente. Era un contrato sencillo, escrito a mano en 2 copias con el volumen y el precio acordados, pero para Jimena ese papel doblado en el bolsillo valía más que cualquier documento que hubiera firmado en los últimos 12 años. El segundo comerciante indicado por Valeria
Era un hombre llamado Geraldo, que administraba una tienda de abarrotes en el barrio más antiguo del pueblo. Él había intentado contactar al rancho Beltrán años antes y Óscar había rechazado, diciendo que el volumen era demasiado pequeño para valer la pena el trabajo. Cuando Jimena llegó a la tienda, Geraldo la reconoció antes de que ella se presentara. ¿Eres la Jimena del rancho?, preguntó. Sí, soy. Supe que apareciste con el rancho en la liquidación, dijo. Fui yo quien le dijo a Basilio de la Unión que te diera el contacto de Valeria. Ella se detuvo. ¿Fue usted? Sí. Conozco a Óscar Beltrán desde hace muchos años, dijo sin exaltación. Y conozco su forma de hacer las cosas. Cuando supe de la situación, pensé que Valeria era la persona adecuada para ayudarte. Ella se quedó en silencio un momento, procesando el hilo que había conectado todo aquello. Basilio, que la había abordado en el estacionamiento de la Unión, había recibido la sugerencia de Geraldo, quien conocía a Valeria. Una cadena de pequeñas decisiones de personas que no tenían ninguna razón obvia para ayudarla, pero que lo habían hecho igual. ¿Por qué hizo eso?, preguntó ella. Geraldo encogió los hombros. Porque te vi salir de la unión de productores con la cabeza en alto. Eso dice mucho de una persona. Ella cerró un tercer contrato esa misma tarde. Con 3 contratos regulares y la siembra del manantial empezando a producir, el rancho comenzó a mostrar los primeros números positivos. No era mucho todavía, pero era sólido, era real, era suyo. La mañana del día en que liquidó la última cuota de la deuda original, con el proveedor de alimento, fue al rancho más temprano de lo habitual. Se quedó de pie en medio del corral, mientras las gallinas empezaban a salir de los galpones con el amanecer, levantando ese polvo rojizo fino que el sol dorado de la mañana atravesaba de lado. Don Amancio estaba al fondo, en una loma suave que quedaba detrás de los galpones, mirando el terreno con las manos en los bolsillos. Ella lo observó de lejos por un momento. Ese hombre que se había quedado cuando todos se fueron, que le había mostrado la tierra que su exmarido había ignorado, que había encendido el fuego del brasero antes de que saliera el sol para que ella pudiera demostrarle a 23 personas que el rancho estaba vivo y era honesto. Le había hecho una promesa a él, y era hora de cumplirla. La regularización de la tierra del manantial tomó 4 meses con la ayuda del licenciado Javier Lozano, quien fue a la notaría pública 2 veces y organizó toda la documentación necesaria. Cuando el documento llegó, era de ella. Tierra, manantial y todo lo que había allí. Pero había otro documento que le había pedido al licenciado Javier que preparara al mismo tiempo. Era un contrato de sociedad, con el nombre de don Amancio al lado del de ella. Lo llamó una tarde de viernes, después de que las últimas aves ya estuvieran en los galpones. Puso los 2 documentos sobre la mesa vieja del porche y los deslizó hacia él. Don Amancio se quedó mirando los papeles sin tocarlos. Luego ajustó sus lentes, se inclinó para leer. Se quedó en silencio por un largo rato. ¿Esto es real?, preguntó él con una voz que ella casi no oía. «Real y registrado», respondió ella. Él se quedó mirando los papeles un momento más. Entonces se quitó el sombrero, lo puso sobre la mesa y dejó la mano abierta sobre la madera. «No necesito esto», dijo él. «Trabajo aquí porque quiero». «Lo sé», respondió ella. «Por eso lo mereces». Él no dijo nada más. Solo se quedó con la mano sobre la mesa por un rato, mirando los papeles. Luego tomó la pluma que ella había dejado al lado y firmó con una letra firme y menuda que ella nunca había visto. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La noticia de que el rancho había cerrado 3 contratos regulares y que la siembra del manantial estaba produciendo circuló por el pueblo de una manera que Jimena no había planeado. La gente que había estado en el desayuno hablaba. Los clientes del mercado de Valeria notaban la constancia de los huevos en los estantes. Y Conchita, del restaurante Sazón del Valle, había comentado con proveedores y clientes
que había encontrado un buen proveedor local. Óscar escuchó todo eso y reaccionó como ella sabía que reaccionaría. Él fue personalmente a la Unión de Productores y le pidió a Ignacio Zúñiga que el Rancho Navarro fuera excluido de la lista de participantes de una feria de San Juan que se realizaría en 3 semanas. Alegó que había asuntos pendientes no resueltos con la Unión de Productores, que la deuda antigua aún no estaba completamente liquidada. Era cierto que la deuda aún no estaba completamente liquidada, pero lo que Óscar no sabía era que Ignacio Zúñiga había cambiado de actitud desde la historia del boicot de los proveedores. Alguien le había contado los detalles de lo que había sucedido, e Ignacio era, ante todo, un hombre que se preocupaba por la reputación de la Unión de Productores. Una cooperativa que participaba activamente en un boicot contra una pequeña productora no era buena imagen para nadie. Ignacio rechazó la solicitud de Óscar y fue más allá. Incluyó al Rancho Navarro en la lista de expositores como representante de pequeñas productoras de la región. Cuando Jimena recibió la carta de la cooperativa, confirmando su participación en la feria, se quedó releyendo el papel por algunos minutos, sentada en la veranda del rancho. Había algo casi irónico en ello. La cooperativa que había intentado bloquearla ahora la incluía como representante. Pero ella no perdió tiempo con ironías. Tenía una feria que preparar. Ella y don Amancio pasaron la semana siguiente preparando el puesto. Usaron cajas de madera reutilizadas que el geraldo de la tienda de abarrotes le había guardado, lijadas y pintadas de blanco. Los huevos se colocarían en filas, separados por tamaño. Ella había hecho una tabla a mano en papel cartulina explicando la diferencia entre la producción convencional y el método que había adoptado en el rancho, con palabras sencillas que cualquiera pudiera entender. Don Amancio sugirió llevar la pequeña estufa de gas que estaba en el porche. «Para freír huevo en el momento», dijo. «La gente quiere probar. Te vas a quedar al lado de la estufa haciendo eso». «Yo lo hago», dijo él con la misma sencillez de siempre. Ella lo miró. «Usted nunca pide nada». «Tengo lo que necesito», respondió. La feria se realizó en una plaza techada en el centro del pueblo, con puestos organizados en filas paralelas. Había productores de queso, de miel, de hortalizas, de dulces caseros. El Rancho Navarro quedó en la segunda fila, en una posición que no era privilegiada, pero tampoco escondida. Cuando el sol golpeó el primer galpón de la feria y el olor a huevo frito comenzó a salir de la pequeña estufa que don Amancio había montado con una pericia sorprendente, la gente empezó a detenerse. La fila no paró. Había algo en la forma en que Jimena explicaba el rancho que no era discurso de vendedor, era la forma de quien vive aquello todos los días y no necesita convencer de nada, solo mostrar. Hablaba de memoria sobre cada lote, sobre la alimentación, sobre el tiempo de postura, sobre la diferencia que hacía para que la yema tuviera ese color. Una mujer más joven que había estado en la fila durante 20 minutos preguntó si podía visitar el rancho. «Puede venir cualquier sábado», dijo Jimena. «Mantenemos abierto una vez al mes para quien quiera conocer». La mujer era periodista. Cubría la columna de Cultura y Comunidad de El Heraldo Regional. Pidió una entrevista. Jimena aceptó sin pensarlo mucho. Respondió a las preguntas de la misma manera que vendía los huevos, sin adornos, sin guión. El reportaje salió el jueves siguiente, con una foto que la periodista había tomado al final de la feria, cuando el sol ya estaba bajo y el terreno de la plaza tenía esa luz dorada del atardecer. Jimena estaba con botas, pantalón cargo oscuro y la camisa a cuadros amarilla que usaba la mayoría de los días de trabajo. Su cabello largo y oscuro estaba recogido, pero algunos mechones se habían escapado durante el día. Miraba al frente con una expresión que la periodista describió en el texto como «de quien ve lejos». El artículo tenía el título «Mujer transforma trampa en rancho de éxito». Jimena no había pedido ese título, pero cuando lo leyó, se quedó en silencio por un buen rato antes de doblar el periódico y guardarlo en el cajón de la mesa de la cocina. Óscar leyó el artículo. Las personas cercanas a él después contarían que se quedó en silencio por mucho tiempo después de ver la foto.
Diego intentó desacreditar el reportaje en una red social de la familia, escribiendo que el rancho tenía problemas graves que la periodista no había investigado. Pero las personas que habían estado en el desayuno, en la feria, en el restaurante de Conchita, respondieron con sus propias experiencias, una a una, en comentarios cortos y directos. Yo estuve allí. Yo compro cada semana. La calidad es real. El intento de desprestigio se convirtió, sin que nadie lo planeara, en una campaña involuntaria de difusión. Jimena no respondió a ningún comentario. No entró en la discusión. Estaba demasiado ocupada. Con el aumento de la demanda que llegó después de la feria y del reportaje, necesitó ayuda dentro del rancho. No para las aves, que don Amancio conocía mejor que nadie, sino para la clasificación, limpieza y empaque de los huevos, que se había convertido en un proceso que tomaba horas. Pensó en las mujeres que vivían cerca del rancho, a quienes conocía de vista de la feria y de las misas de los domingos. Sabía de dos que no tenían ingresos fijos: Xochitl, que tenía unos 30 y tantos años, y 2 hijos pequeños, y Guadalupe, que era un poco mayor y había perdido su empleo en un tiendita que cerró a principios de año. Las buscó personalmente, una por una. Les explicó en qué consistía el trabajo, el horario, el monto que podía pagar en ese momento y cuánto podría crecer ese monto si el rancho crecía. No prometió lo que no podía cumplir. No dio un discurso, solo dijo la verdad. Las dos aceptaron. En la primera mañana en que Xochitl y Guadalupe llegaron al rancho antes del amanecer, con los delantales que Jimena había comprado en el pueblo y guantes desechables, el rancho ganó voces además de las de ella y don Amancio. Había risas mientras aprendían a seleccionar por tamaño, había preguntas mientras entendían el proceso, había una dinámica nueva que cambió el ritmo del lugar. Don Amancio observó todo aquello desde lejos, con una sonrisa que no mostró a nadie en particular, pero que Jimena vio de todas formas. Un martes por la mañana que Jimena nunca había esperado, el coche de doña Rosario se detuvo en la entrada del rancho. La suegra bajó despacio, miró a su alrededor con esa postura habitual de quien evalúa todo, y caminó hasta donde estaba Jimena, cerca del segundo galpón. «Vine a comprar huevos», dijo. Jimena se quedó mirándola un segundo. «¿Una docena o 2?» preguntó, con la misma voz que usaba para cualquier otro cliente. «2», respondió doña Rosario. Jimena fue a buscarlos, los empacó con cuidado, los trajo de vuelta y cobró el mismo precio que cobraba a todos. Doña Rosario pagó sin regatear, tomó las cajas y se dirigió al coche. A mitad del camino se detuvo. «El rancho está bien cuidado», dijo, sin volverse. No era una disculpa, no era un reconocimiento completo, pero era algo que, viniendo de doña Rosario, significaba más de lo que parecía. «Gracias», respondió Jimena simplemente. La suegra subió al coche y se fue. La semana siguiente volvió. La semana después también. Ninguna de las dos mencionó el pasado. Tal vez no era necesario. La propuesta del distribuidor regional llegó una tarde de viernes, mediante una llamada de un hombre llamado Fernando Covarrubias, que administraba una distribuidora que abastecía restaurantes, mercados y pequeños comercios en toda la región. Él había probado los huevos en el restaurante de Conchita, pidió el contacto del proveedor y llamó directo. «Estoy interesado en un contrato de suministro regular», dijo. «Un volumen 4 veces mayor de lo que estás entregando ahora. Precio fijo por 3 meses con posibilidad de renovación». Jimena se quedó callada un momento. «Necesito unos días para evaluarlo», respondió. «Claro, pero necesito una respuesta para el jueves». Colgó. Se quedó en silencio un rato mirando el patio. Luego llamó a don Amancio, a Valeria y a Conchita. Acordó una conversación en la terraza del rancho para la tarde del día siguiente. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa vieja de madera, con una jarra de agua y vasos que Jimena había puesto en el centro. Explicó la propuesta con todos los detalles. Después se quedó en silencio, esperando. Valeria fue la primera en hablar. «Un volumen 4 veces mayor significa que necesitas aumentar el plantel, ampliar la siembra del manantial y contratar más gente.
Todo eso cuesta. Cuesta, asintió Jimena. Pero tienes la tierra, dijo don Amancio. Tienes el manantial. Tienes el proceso. La base está aquí. Conchita estaba escuchando con atención. El riesgo es crecer demasiado rápido y perder la calidad que te trajo hasta aquí, dijo ella. Fernando Covarrubias es un hombre serio, pero también tiene plazos. Si fallas en una entrega, te cancela el contrato sin contemplaciones. Entonces no crecemos de golpe, dijo Jimena. Proponemos empezar con el doble del volumen, no el cuádruple, y escalamos a lo largo del año según lo que la siembra y el plantel soporten. Todos guardaron silencio por un momento. Don Amancio asintió con la cabeza. Es la forma correcta, dijo. Valeria la miró con una media sonrisa. Es la forma en que alguien que piensa a largo plazo lo hace, dijo ella. Conchita levantó el vaso de agua como brindando. Cierra el trato, dijo. Jimena llamó a Fernando Covarrubias a la mañana siguiente y presentó la contrapropuesta. La mitad del volumen inicialmente, con un crecimiento gradual a lo largo de 12 meses. Precio fijo para los primeros 6 meses. Hubo silencio al otro lado. La mayoría de los proveedores que abordo aceptan el volumen total de entrada y luego no cumplen, dijo él. Eres la primera que propone empezar más pequeño. Porque quiero cumplir lo que acordemos, dijo ella. Otro silencio. Acepto la contrapropuesta, dijo él. El contrato se firmó una mañana de cielo despejado, con olor a tierra mojada después de una lluvia que había caído durante la madrugada. Jimena y don Amancio estaban sentados a la mesa del porche cuando el licenciado Javier Lozano llegó con los documentos finales. Había 2 copias, con los nombres de los 2 socios del rancho, Jimena Navarro y Amancio Ferreira. Don Amancio se quedó mirando el papel por un largo rato, la mano extendida sobre la madera de la mesa. Esa mano que había repartido alimento antes del amanecer por más de 20 años, que le había mostrado la tierra olvidada al fondo del terreno, que había encendido el fuego de la hornilla para que 23 personas vinieran y vieran con sus propios ojos lo que el rancho era. Tomó la pluma y firmó con letra firme y menuda. Jimena firmó al lado. El licenciado Javier Lozano recogió los documentos, saludó a ambos y se fue. Se quedaron sentados un rato en silencio, con el olor a tierra mojada en el aire y las gallinas escarbando en el corral justo allá adelante. Hace un año, dijo ella despacio, me desperté con una notificación en el celular diciendo que había heredado 6,000 gallinas y una deuda. Lo sé, dijo él, y fui al rancho antes del amanecer porque no sabía qué más hacer. Yo estaba allí, dijo él. Ella se quedó mirando el corral. Cuando usted dijo que estaba aquí porque las gallinas necesitaban comer, entendí en ese momento que el rancho no iba a derribarme. Don Amancio guardó silencio por un momento. El rancho nunca quiso derribarla, dijo. Solo necesitaba a alguien que lo quisiera de verdad. Ella lo miró. Luego miró el corral donde las aves escarbaban en la tierra dorada con esa ligereza que solo ellas tienen. Al fondo, la Sierra Madre. Los árboles con los frutos que comenzaban a aparecer en las ramas, el polvo fino que el viento levantaba y el sol de la mañana atravesaba de lado, volviendo todo un poco dorado. Ese rancho había sido planeado para ser el final de ella, y se había convertido en el principio. Óscar Beltrán siguió en la ciudad. Ella lo veía de lejos de vez en cuando, en la feria o en la esquina cerca de la gasolinera. Él nunca miraba hacia ella. Ella tampoco lo buscaba. No había nada que resolver entre ellos, ninguna palabra que necesitara ser dicha. Todo lo que había sucedido estaba documentado, registrado y vivo en el día a día del rancho. Había una cosa que ella había aprendido aquel año que ninguno de los 12 anteriores le había enseñado, que el coraje es un combustible que se acaba, pero el trabajo que queda después de él es lo que cambia las cosas de verdad. Ella había usado el coraje para dar el primer paso. Después, cada paso siguiente lo había dado con otra cosa, con terquedad, con cuidado, con la ayuda silenciosa de personas que jamás habría esperado. Don Efraín, que le había prestado las semillas con la condición de recibir el doble en la cosecha, recibió el doble 3 meses después.
entregado personalmente una mañana de sábado con los costales llenos del maíz que el manantial había sustentado. Él se quedó mirando los costales, luego a ella, y dijo solamente: «La vecindad mejoró con usted aquí. Era más de lo que necesitaba escuchar». Basilio, el miembro de la Unión de Productores Regionales, que le había dado el contacto de Valeria en el estacionamiento, apareció en uno de los desayunos mensuales del rancho y se quedó en silencio la mayor parte del tiempo, observando. Cuando se fue, dejó un papel doblado en la orilla de la mesa que Jimena solo encontró horas después. Decía solamente: «Valió la pena». Ella dobló el papel y lo guardó junto con el documento de la sociedad en el cajón de la cocina. El Rancho Navarro, como empezó a ser llamado por todos en la región sin que ella tuviera que pedirlo, cumplió el primer año con los contratos al día, el plantel sano, la siembra del manantial produciendo más de lo planeado y 2 empleadas con contrato formal. Ella había logrado firmar los contratos de Xochitl y Guadalupe en el 8º mes, cuando los números lo permitieron. No había esperado más que eso. En la mañana del aniversario de 1 año del divorcio, se despertó temprano como de costumbre. Se puso las botas que quedaban cerca de la puerta. Fue al rancho en la oscuridad antes del sol, con el olor a rocío en la tierra seca. Don Amancio ya estaba ahí. Ella se quedó parada en la entrada del patio por un momento, mirando todo: los galpones que habían sido reparados, el cercado que había sido rehecho, los tanques de agua que habían sido instalados con la ayuda del manantial, el área de empaque cubierta que había sido construida con madera reutilizada. Las gallinas empezaron a salir de los galpones con el primer destello del día, levantando aquel polvo rojizo fino que el sol, cuando llegara, transformaría en oro. Ella se quedó ahí parada, con las botas hundidas en la tierra, y respiró hondo. 1 año antes ese mismo olor había sido el peso de la humillación. Ahora era el olor de lo que ella había construido. Don Amancio pasó a su lado con el balde en la mano, como había hecho aquella primera mañana. «Buenos días, doña Jimena», dijo él. «Buenos días, don Amancio», respondió ella, y los dos se fueron a trabajar. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia. ¿Cree que Jimena tomó la decisión correcta al aceptar el rancho y luchar por él? Deje su opinión en los comentarios, dele like y suscríbase al canal para no perderse las próximas historias.